pudieron ver los videos que les acabo de mencionar, donde yo por lo menos cuento cómo me congrego. Yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano, yo le entregué mi vida a Cristo, yo morí a mi vieja vida y volví a nacer, y yo soy iglesia, yo soy parte del grupo de seguidores de Jesús que fueron salvados y rescatados de la condenación, y yo no me congrego en una institución, en un sistema religioso, no me congrego en un sistema denominacional, no me congrego en un templo con un programa de cultos. Y esto generó un montón de comentarios. Gente que le rompió la cabeza y gente que estuvo muy sorprendida y hasta contenta de saber que se puede congregar por fuera de un sistema religioso, o por fuera de un sistema denominacional, o por fuera de una iglesia institucional. Como les mostré recién, esos videos reventaron. Recibí muchos comentarios. Gente que se enojó, gente que estaba muy enojada, gente que se desilusionó, que me dijo yo te seguía, y la verdad es que me gusta tu contenido, pero esto es demasiado. Gente que me dijo, che, qué bueno, yo creo que así va a ser la iglesia de los últimos tiempos. Yo creo que no va a ser institucional la iglesia de los últimos tiempos, va a ser en casas, va a ser en parques. Y gente que me dijo, te vas a ir al infierno. De verdad, te vas a ir al infierno. Pero miren este comentario que me dejaron. Y me van a decir qué piensan. Miren, lo hice en una captura más grande. Este fue uno de los comentarios que me dejaron, miren. Ojalá los echen a los leones, o los apedreen, o los crucifiquen, como a los primeros cristianos. Así hubo muchísimos, pero muchísimo. Una de las respuestas de los chicos de los Postreros de Adonai a este comentario, por ejemplo, fue: sería un privilegio para nosotros morir a causa del Señor, como murieron muchos de nuestros hermanos en otras épocas, por vivir la iglesia como la vivimos nosotros. Realmente pensé en eso, realmente pensé que en la línea histórica de la iglesia siempre de alguna manera seguimos la línea de, bueno, la iglesia primitiva se convirtió católica o la iglesia universal, luego se separaron ortodoxos de católicos romanos, y luego de la iglesia romana sale la reforma protestante. Pero la otra vez hablábamos con José, el rulo de los Postreros de Adonai, también hablábamos con David, que David también está estudiando la historia de la iglesia, y decíamos, no es esa la línea histórica. De hecho, probablemente nosotros tenemos más que ver con todos esos grupos de hermanos que, mientras pasaba esta línea histórica de la iglesia católica, la reforma y demás, tenemos que ver con aquellos otros hermanos que quizás se congregaban en casa, se congregaban hasta en catacumbas inclusive, y que fueron silenciados por un papa, fueron silenciados por el magisterio de la iglesia oficial, fueron silenciados, fueron quemados, fueron torturados, fueron perseguidos. Muchos documentos que fueron eliminados para que nadie conozca acerca, por ejemplo, de los que se reunían como US o de los anabaptistas, y de tantos otros grupos que yo recién los estoy conociendo, recién estoy empezando a estudiar acerca de ellos, porque, claro, no hay muchos libros o muchos documentos que puedan hablar acerca de hermanos que congregan como yo, por ejemplo, donde no tenemos un cartel y un fichero de culto que diga, entra aquí recibirá la unción. Lamentablemente, yo creo que este tipo de streaming, que este tipo de contenido, son contenidos que quizás por primera vez hay hermanos que se congregan de esta manera y que empieza a haber registro de hermanos en Cristo, que saben, que conocen la fe, que conocen las escrituras y que congregan de esta manera. Quizás es la primera vez que se va a visibilizar después de muchos siglos, o de muchos años, o de muchas décadas. Realmente estuve reflexionando mucho acerca de esto y no quería dejar pasar esto, porque este tipo de comentarios, ojalá los echen a los leones, o los apedreen, o los crucifiquen, como a los primeros cristianos. Lejos de ofenderme, como bien le respondió otro amigo, para mí sería un honor y sería un placer dar la vida por Cristo. Y no lo digo de manera como una frase armada, banal, ¿Saben qué? Otro tipo de comentarios que me hacían: qué fácil es congregarse en las casas. No, quieren quedarse en las comodidades de sus hogares, quieren quedarse en las comodidades de sus casas. Ustedes no saben, el que no vivió la iglesia en casa no sabe que no es para nada cómodo.
De hecho, muchas veces los que los congregamos en casa decimos, che, y si volvemos al sistema, y si volvemos a, en vez de recibir gente en casa, mejor vayamos a un culto, a un templo, y se terminó. Y participamos del programa, y hay alguien que se va a encargar de organizar todo, y escuchamos un rato de música, a veces buena, a veces mala, pero música en fin, con aire acondicionado, proyectores, música, asientos. Y ojo, no hay que confundirse. No, esto no es en contra de los hermanos que congregan en el sistema, porque también es esta. Esto no es un sistema en contra de otro sistema. Esto es entender que dentro de los sistemas religiosos hay hermanos en Cristo, como también no lo hay. Así como también en las casas. Hay casas donde congregan hermanos y hay casas donde no son hermanos. Hay movimientos sectaristas o con tintes sectarios dentro de las instituciones, como también la hay en las casas. Es decir, esto no es un sistema que es mejor que el otro. Cuando nosotros decimos que congregamos en casa, no se trata de defender otro sistema nuevo o una nueva denominación, sino que estamos hablando de que simplemente sacamos la carga o el programa de un sistema o de una denominación para tratar de vivirlo de manera más familiar o con más sencillez, porque ya de por sí la vida cristiana, la vida de fe, la vida de iglesia, no es, por lo menos humanamente, para nada sencilla. No es para nada sencilla. Llevar la carga de tus hermanos, compartir las cargas de unos a otros, exhortarse mutuamente, sacar del error, dejarse persuadir para salir del error, reconocer, perdonar. Que esto también lo viven los hermanos en la institución. Yo no estoy diciendo que no se confunda. Pero muchas veces el programa, la agenda, la reunión de esto, la reunión de aquello, la reunión de la cosa, hacen que estas cosas se pierdan un poco. Y cuando vos estás sentado en una mesa, compartiendo una merienda, compartiendo una comida, se hace pesado. Este es un comentario que se repitió muchísimo también. Muchos me ponían, pero tienen que congregarse. Y lo que muchos no están entendiendo es que nosotros sí nos congregamos. Pero no nos congregamos en un templo. No nos congregamos en un edificio. Nos congregamos reuniéndonos con hermanos. Fin. A ver, van a decir que este versículo está fuera de contexto, porque refiere a una exhortación, pero donde hay 2 o 3, el Señor dice que ahí está. Si bien aplica a una exhortación, se entiende la idea. Nos reunimos en casas, como también dice el libro de los Hechos, que se reunían de continuo en las casas. Y algunos van a decir, pero dice que también se reunían en el templo. Bueno, pero ojo con eso. Porque el templo que menciona la Biblia no es un templo como funciona un templo evangélico, donde vos vas, te sentás y te pones a alabar, y no sé, y saltan y pasan la ofrenda. No funcionaba así. El templo judío era exclusivo para sacerdotes. A lo sumo podías entrar al patio, que se llamaba atrio, que alguien también nos ponía de manera despectiva, obviamente. Ponía, bueno, pero entonces ¿por qué no venden todo y se ponen túnicas y hacen igual que la iglesia primitiva? Porque no se trata de copiar a la iglesia primitiva. No ese es el punto, el foco. Tampoco renegamos de que en la iglesia sea invadida de cultura, sea invadida no sé, de lo que pasa en la sociedad. Yo no me he visto con túnicas como se vestían en la iglesia primitiva. Lo que nosotros estamos diciendo con esto es, ya de por sí la vida de iglesia es compleja. La vida de unos a otros, de llevar las cargas, de exhortar, de animar, de restaurar a los débiles, de cuidarse de no caer, escuchar a aquellos que tienen más experiencia, a los cuidadores, a los pastores obispos. Bueno, todas estas dinámicas no son fáciles, no son sencillas. Si a esas dinámicas que no son sencillas, le agregás un montón de cargas extras, como por ejemplo tener que asistir a cultos, tener que ir a limpiar un templo, tener que ofrendar o diezmar, porque si no se puede pagar la luz o el agua o los impuestos de un tinglado, de un auditorio. Nosotros creemos que se agregan cargas extras que lejos de favorecer la dinámica entre los hermanos, terminan siendo distracciones, a tal punto de que el día de hoy, y esto no lo puede negar nadie, a tal punto de que el día de hoy hay hermanos que le llaman iglesia, en vez de a sus otros hermanos decirle iglesia, le llaman iglesia al lugar. Le llaman iglesia a un edificio. Le llaman iglesia a un culto, a un sistema de cultos, a un programa, en vez de decirle iglesia a lo que tienen que decirle iglesia. Entonces, insisto, ¿creemos que hay hermanos en la fe adentro del sistema religioso? Claro que lo hay, yo mismo lo vivo. En Peregrinos había hermanos que son pastores evangélicos, o que son líderes en sus iglesias, o que son miembros activos de sus congregaciones, de sus denominaciones. Los amamos, ellos nos aman, ellos nos reconocen iglesia, nosotros los reconocemos iglesia.
Amén de eso, nosotros elegimos congregarnos por fuera de ese sistema. Vivimos las mismas cosas, no digo que sean todos los casos, pero a veces hasta de manera más intensa. Otra cosa que nos vivían preguntando y nos decían, che, pero ¿ustedes leen la Biblia? Claro. Y yo pienso que el sistema religioso, el sistema de cultos, el sistema templocéntrico, a veces pastorcéntrico, y no lo digo despectivamente, quiero que se entienda. Lo estoy generalizando, ¿eh? Puede ser que haya congregaciones que sean sanas, congregaciones institucionales que sean sanas, yo sé que los hay, pero a veces la propia institución o el propio sistema termina robando los nombres que no deberían robar. Cuando algo que no es iglesia se apropia del nombre iglesia, para las escrituras es como esa que trata de copiar a la novia, pero no es la novia, es una ramera. Esa que no es la novia, pero se quiere parecer a la novia, pero no es la novia. No se está despreciando a los hermanos que viven la iglesia de manera tradicional, pero sí insistimos en que el sistema no es la iglesia. Y que lo que nosotros hacemos simplemente es sacar esa parte de la ecuación. Y quedarnos con los propios problemas que ya tiene la vida de iglesia. Alguien me va a decir, pero bueno, la iglesia en casas también tiene problemas. La iglesia en casas también tiene falsas doctrinas. La iglesia en casa también tiene sus complicaciones. Por supuesto. Pero con más razón, para nosotros, con más razón, no le vamos a agregar andar discutiendo de qué color vamos a pintar las paredes del tinglado, de un templo. No queremos vender otro sistema. Otros nos decían, prácticamente son una nueva denominación. Porque, ¿qué decían? Hay muchas denominaciones que arrancaron reuniéndose en las casas, y es verdad. ¿Y saben por qué la gran mayoría de denominaciones arrancaron reuniéndose en casas? Porque el esquema de una casa, donde adentro hay una familia, o hay personas que conviven y comparten su vida, su intimidad, ese es el esquema de la iglesia. Por eso, la gran mayoría de denominaciones arrancan reuniéndose en casas. Otros me decían, cuando sean muchos van a tener que alquilar un local. Cuando fuimos muchos no alquilamos un local. Cuando fuimos muchos simplemente nos separamos en más grupos, mantenemos comunión entre distintos grupos, pero no está en nuestra esencia, nuestro ADN, querer buscar un templo, un tinglado, un escenario, un púlpito, un micrófono y llevar un sermón para que los demás escuchen. No, para nosotros es prioridad todos los que estén alrededor de una mesa puedan participar de la conversación. De hecho, cuando hay un hermano que no está participando o que se está quedando relegado de alguna conversación, los animamos a integrarse a la conversación. Justamente buscamos priorizar la interacción de todos los hermanos para que no sean una o dos voces las que se apoderen del discurso. Porque creemos que eso lo que genera son jerarquías. También para que se entienda, no es en contra de. Yo no estoy en contra de los hermanos que se congregan en templos. Sí creo que el sistema de templos, el sistema de cultos, el sistema institucional de iglesia ha desvirtuado muchas cosas de la vida de iglesia.